Bueno, buenas noches. Una palabra de reflexión. Estamos en Radio Sublime Gracia. Desde acá de General Roca les habla el pastor Ramón Castro. Meditando sobre todos los acontecimientos habidos, pasado, presente y por venir. Hemos llegado a la conclusión, muchos de nosotros, los siervos de Dios, que estamos plenamente sirviendo al Señor. Reflexiones como: ya basta de criticar, basta de oposiciones, basta de pensamientos personales, basta de conocimientos inapropiados, sino que las insensateces serán manifiestas permanente en todos y por todos, como también en otra época fue así. El Señor nos manda a que procuremos con diligencia presentarnos aprobados como obreros, servidores, que no tenemos de qué avergonzarnos y que usamos las palabras de verdad, no a las críticas, no a los vanos pensamientos. Sabemos que tiempos mejores no van a haber, pero una reflexión oportuna esta noche, como muchas otras, es adecuada, huyendo nosotros de las pasiones, de las propuestas, del oportunismo, de las injusticias, y aportando con el amor, con la paz, con la fe, que está en un corazón limpio, en un corazón prudente, que invoca prioritariamente y por sobre todas las cosas al Señor. Yo doy gracias al Señor por esta gran oportunidad que nos da de, por estos medios, poder llegar a alguien, algunos, para las reflexiones, para instrucciones personales que tenemos que manejar en este tiempo. Mientras meditaba qué palabra iba a traer, el Señor me habla, no audiblemente, pero por medio de su Espíritu Santo, que ya no tenemos que abocarnos a las situaciones económicas vigentes, políticas, sino que hablar de la verdad y, por supuesto, del carácter de los hombres de estos postreros días. Estamos en 2 Timoteo, capítulo 2 y 3, y por supuesto también vamos a analizar el 4, pero por sobre todas las cosas, amada audiencia, amados del Señor, no haciendo diferencias de ningún tipo, solamente hablar de la verdad, hablar de la palabra, sin hacer menciones de lo que fuimos, de lo que obtuvimos, de las posiciones, porque, perdone usted, eso no es de Dios. Dios nos está haciendo una clara advertencia, un llamado, porque si hemos sido llamados a un ministerio, apliquemos el ministerio como tal. Si usted es un pastor de una congregación, actúe como pastor de una congregación. Si usted se ha llamado a evangelismo, actúe como un gran evangelista, predicando exclusivamente la palabra de Dios y el llamado a ser salvo. Si usted es maestro, de la misma manera, enseñe la palabra. Pablo, el gran apóstol, el destacado apóstol, cuando fue llamado al ministerio para los gentiles, yendo camino a Damasco, en un momento dado dijo: Señor, ¿quién eres?
quién tú eres y por qué me haces esta afrenta, por qué me tiras al suelo y me ciegas por 3 días. Lo estaba llamando como nos llama a cada uno de nosotros a ser un obrero, pero que tenemos que tener conciencia de que solamente hablemos y la palabra de verdad. Señor Jesús, Señor Jesucristo, estamos con tu Santo Espíritu y la gracia que nos ha sido concedida para que podamos, por amor, los que amamos tu venida, los que amamos tener la corona de justicia algún día, la cual nos dará el Señor, y no va a ser injusto, porque es un Señor juez justo en aquel día. Entonces ahora nosotros, como Pablo habló en un momento, encarecemos delante de Dios hablar solamente tu palabra, no haciendo alusión a lo que está alrededor nuestro, sino que poniendo los ojos hacia el blanco perfecto que es el Señor Jesús, que nos juzgará algún día a vivos y a muertos en la manifestación de su reino. Por lo tanto, tú nos mandas a predicar la palabra, que hinquemos a tiempo y fuera de tiempo, que redargullemos, que reprendamos, que exhortemos con la clara paciencia y doctrina que viene de lo alto. Gracias por este momento. Queremos que dé luz y entendimiento a los que nos escuchan. Bienvenido entonces a Radio Sublime Gracia. Esta noche vamos a dar lectura a algunos versículos de la Santa Palabra del Señor. Dice el capítulo 2, verso 11, palabra fiel es esta, la Biblia, de la cual vamos a procurar permanentemente, noche tras noche o a ocasión tras ocasión, exhibirla, darla con la ayuda del Espíritu de Dios. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Este es el futuro, esta es la promesa. ¿Muertos en qué sentido? Ignorados, perseguidos, atormentados, atribulados. Hemos tenido una gran cantidad de persecución de distintos índoles. No quiero entrar en detalle, por supuesto que no. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Ahora, si le negamos, en el amplio sentido de la palabra, Él también algún día nos negará. La palabra dice, el que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero si me negares con tus hechos, con tus dichos, yo también te negaré delante de mi Padre y delante de los ángeles que están delante de mi Padre. Él también nos negará. No nos neguemos con ni palabras ni hechos, ni actitudes, ni pensamientos. Si fuésemos infieles, esta infidelidad habla de no sostener permanentemente la fe puesta en obras. La fe sin obras es muerta, dice Santiago, hermano de Pablo. Si no actuamos como un obrero diariamente, si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Y esta es la gran diferencia entre la puesta en marcha diaria, una actitud de amor hacia el prójimo, primeramente hacia Dios, y luego hacia el que está cercano a nosotros. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y allí entramos en el versículo 14, donde dice un obrero aprobado. De esto es lo que vamos a hablar esta noche, esta reflexión, de que usted tiene que actuar como un obrero, partícipe del reino mientras tenga vida. Dijo el Señor que tendremos vida y vida en abundancia si está el Espíritu Santo en nosotros.
Él va a hacer morar en nosotros su esplendoroso poder de ese: no os dejaré huérfanos, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice Pablo: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra. Esto de contender es lo que me ha llamado la atención durante todo este silencio tiempo o silencioso tiempo en que no he podido predicar la palabra por este medio. Pero valga la acotación, estoy en el ministerio carcelario por mucho tiempo y allí están algunos hijos del Señor y algunos no hijos todavía, pero escuchando la palabra estamos actuando conforme a la fe y al ministerio con que hemos sido llamados. Contención. Una de las características del ser humano es la contención, contender. Sí, pero, no obstante, a lo mejor, tal vez, quizás, puede ser. Es el punto de vista tuyo. Esto es lo que tú sabes, esto es lo que tú piensas. Pero déjame que yo también pienso, que yo soy, y yo soy, y yo soy, y hace un reino de sí mismo. Cuando el hombre de Dios no tiene que decir yo soy, sino que Él es. Él es. Y Él dice. Y Él hace. Y Él dispone. Yo solamente un obrero que obedezco. Inteligente y sabiamente, porque ya no vivo yo, sino que vive Él en mí. No contiendan, dice Pablo, de ninguna manera, bajo ningún punto de vista. Defensa de la palabra sí, pero con espíritu de mansedumbre. Pero contención es parte del enemigo. El contender por contender. El querer tener razón por creer la que tiene. Pero o tomar un camino que cree que es el camino, pero hay un solo camino, que es Cristo el Señor. Sobre palabras, sobre vanidades, sobre pensamientos, sobre huecas sutilezas, huecas filosofías, vanos pensamientos. No nos permite el Señor entrar en ese detalle de cosas. Palabras que no llevan ningún provecho, sino que son perdición para el que la está proponiendo y para el que las oye. Procura entonces con diligencia. Nos insta el Señor a prepararnos como obreros, que cuando tengamos que estar delante del Creador, seamos aprobados como un verdadero, digno exponente del cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, el único, la cabeza. Dijimos al comienzo, y aquí me viene una reflexión muy particular, pero hay que decirla, sin desvalorizar a nadie, sin pretender socavar a los hombres que están frente a un ministerio, a una iglesia, pero hacerles recordar que el alma jamás ha sido de un pastor, de un líder, de un evangelista, de un teólogo. El alma solamente pertenece a Dios. Y la unción y la gracia que puede tener un obispo, un apóstol, un pastor, un maestro, por gracia, solamente por gracia y elección divina, tú dependes de Él. Pero hay algunos, y esta es una crítica, diciendo yo anteriormente no quiero criticar, pero tenga la oportunidad de escuchar. Están llenas las iglesias de amadores de sí mismos. El aplauso lo reciben ellos y son vanagloriosos, creyendo que solamente ellos pueden recibir de parte de Dios las tremendas verdades y no a la gente a la cual están predicando. Se parece mucho a los políticos.
Tiene que haber un líder, un cabecilla, un puntero, para que la masa lo siga, y eso no es de Dios. Nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad para decir, hay un solo Dios, un solo Señor, una misma fe, un mismo espíritu, un mismo bautismo, y lo tienen cualquier persona que lo desee, el Señor lo entrega en abundancia. Presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y capaz que no tienen vergüenza ahora, los que se hacen dueños de las congregaciones, y no solamente de la personalidad, sino que de sus enseres, de su economía. Ustedes ya saben a qué me estoy refiriendo, no quiero más entrar en detalle. Siempre estuve en oposición a aquel que se apodera de la mente y del bolsillo y de las familias completas, porque tienen algún día que avergonzarse ante el juez. Más evite profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Un impío es aquel que conoce un poco, y más que un poco, conoce las verdades, tiene espíritu de parte de Dios en su mente, en su corazón, pero niega con sus sellos ese santo poder de lo alto. Es un impío. Es una persona que cree hacerse valer por sí mismo, que es alguien, cuando no somos nada más que criatura hecha a imagen y semejanza, y con un carácter de obediencia permanente, establecida, congruente de nuestro Señor Jesús. El agua que bebemos, el aire que respiramos, funcionan los oídos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, porque así le place al Señor. No nosotros decimos, bueno, yo mañana voy a tener más audiencia, voy a explicar, voy a tener más oído, voy a ver mejor. Nada puede ser el hombre sin Él. Sin mí, dijo el Señor Jesús, nada podéis hacer. Hay que evitar las profanas y vanas palabrerías, las malas actuaciones, porque ¿qué es lo que va a pasar? Conducirán a una impiedad, a una cosa que ni nosotros mismos nos vamos a amar o querer. Vanas palabras. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son, aquí da un ejemplo, Himeneo y Fileto, dos obreros fraudulentos en los tiempos de Pablo, que fueron juzgados, que desviaron la verdad, diciendo, por ejemplo, que la resurrección de los muertos ya se había puesto en efecto, ya se efectúa, transformando la fe de algunos, haciendo tropezar al creyente, a la mente débil y al corazón bondadoso, estos grandes fraudulentos, Himeneo y Fileto. Pero el fundamento de Dios, la base, aquello que está establecido por siempre, por los siglos de los siglos, el Estado, el gobierno, el poder, está firme. Y lo haremos más firme en lo que hacemos la palabra, teniendo ese sello de confiabilidad. Y el Señor nos conoce a los que son de Él. Nosotros lo que tenemos que hacer es apartarnos de esa iniquidad. Todo aquel que ha abrazado la fe, que invoca diariamente el nombre de Jesucristo en su vida. Nos insta Pablo en esta carta de 2 Timoteo capítulo 2 a huir de las pasiones juveniles. Y agrego,
no tan juveniles, pasiones de mayores, ancianos, que no han tenido una plena conversión, no han tenido un suficiente conocimiento del Señor, no han sostenido sabiamente la fe porque no han temido a Dios, no han tenido sabiduría, y entonces llegan a un estado de edad, unos años, todavía vanagloriosos, todavía impetuosos, todavía inclinándose a algunas pasiones que han tenido en su juventud, mayores. Veo todos los días esta clase de personas que todavía, como dice, hay un dicho, todavía los sesos los tienen como gelatina. Es una dura expresión porque uno arruga la frente o la nariz al ver los hombres mayores, grandes, que tendrían que tener un testimonio, pero elocuaz, fuerte, solamente con presencia, pero han sido burladores. Estas pasiones no llegan a ningún puerto, son vergüenza. Nosotros tenemos que seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, el uno con el otro, desechando entonces cuestiones necias, insensatas, polémicas, posiciones humanas, contiendas, insensateces por donde usted mire, por donde lo vea. Uno se sienta a conversar con alguien y cuando sale con una insensatez, cuando tiene un aire de grandeza, un sofisticado, un amador de sí mismo, uno saca ya el oído. Tenemos que desechar esa clase de pensamiento y de personas que engendran solamente discusiones, contiendas, disensiones. El siervo del Señor no debe ser contencioso. Palabra escrita. Aquí no son palabras mías, yo no tengo ninguna palabra. Todo lo que estoy expresando está en la palabra de Dios, en la Biblia. Aquí está la Biblia. No debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Pareciera que esto emana de alguien muy conocedor, de un hombre sabio, pero está escrito y solamente tenemos que ponerlo por aplicación. El versículo 24 del capítulo 2 de 2 de Timoteo, usted lo puede ir a ver. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. Uno de los frutos del Espíritu: amabilidad, cordialidad, respeto, sumisión a tener el oído presto a escuchar, atender. No contencioso bajo ningún punto de vista. He visto pastores que, vuelvo otra vez no estoy juzgando, y Dios me libre de eso, que hacen contención tan fuerte sobre todo cuando creen que la autoridad está puesta por el hombre. Yo, como pastor carcelario, siempre, y hace muchos años ya, estoy pisando cerca de los 15, 17 años que estoy yendo a las cárceles. Siempre veo que hay alguna persona que se irrita fácilmente porque le hacen demorar, lo requisan, le revisan, le demoran por alguna situación. Yo he estado a más de 50 minutos para entrar a la cárcel y me conocen y algunos me ponen en dificultad todavía, pero digo: Señor, seguramente esta es una prueba para mí, ya que venga la prueba nomás. Y me han dicho algunos que están a cargo de las cárceles:
hemos visto cada uno de colegas suyos que deja mucho que desear, que no sé cómo están predicando cuando cada vez que vienen hacen problemas aquí con la requisa. Venga este ejemplo. Ha habido atrocidades, pastores que han soberbiamente hablado como si fuesen el mismo Dios puesto en la tierra, con personalidades totalmente desagradables. Tenemos que ser amables, sujetos a la autoridad, que con mansedumbre corrijamos a los que se nos oponen. Esto lo he aprendido. Yo tengo una personalidad, incluso he sido juzgado muchas veces como dictatorial, fuerte, ¿no? Pero lejos de eso, ayúdame el Señor y la gloria para Él. Solamente a los que se oponen a una verdad. A aquellos que teniendo la palabra y teniendo el conocimiento del Señor, hablan, actúan y ejecutan hechos de abominación ante los ojos de Dios. Bendito sea mi Dios. Con mansedumbre corrijamos a los que se nos oponen. Por si quizás Dios les concede que se arrepientan. Una palabra que hoy día no se habla, no se predica, no se exhorta. No se exhorta, no se redarguye, no se corrige, no se instruye. La palabra arrepentimiento. Quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Un acto de arrepentimiento es tan grande porque sin arrepentimiento no hay remisión, no hay perdón de pecado. Tiene que haber una manifestación de una ira, un paralelo y un caminar en diferente dirección. Esa es la conversión. Pero tiene que haber un arrepentimiento confeso. Yo estaba, yo pensaba, mi solidez era esta, pero gracias a Dios, ahora camino en este estado, en esta diferencia, con todas las características de la abundancia del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, etc. Entonces, hay que tener espíritu de mansedumbre para que podamos enseñar y corregir. Tal vez Dios conceda el arrepentimiento para que conozcan la verdad, el camino, la verdad y la vida, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad del príncipe de este mundo. Tal vez mañana podamos seguir con estas reflexiones, sabiendo que el Señor usa. No estoy tan de acuerdo al que Él quiere. Sí, Él determina, pero va a elegir al que Él quiere, sabiendo que tiene conocimiento, sabiendo que es un conocedor de la palabra y hacedor de la palabra. No un ingenuo, no una apariencia, no aquel que habla, sino que también hace. Gracias, Señor, por esta palabra. Vamos a seguir hablando del carácter de los hombres de estos días, tal vez en una versión dada mañana. Quiero que sepan que estamos orando para una iglesia unida, definitivamente una sola, porque el poder santo de Dios es remitido, es dado a todo aquel que quiera recibirlo, aquel que se doblega, aquel que se niega a sí mismo. Viene la autoridad y el poder de Dios. El Evangelio no consiste en la iglesia que usted tiene, el caparazón, el templo, el material.
no consiste en los bienes materiales, consiste en un poder de lo alto para que seamos usados adecuadamente y oportunamente en la ocasión dada por Dios, para que el pecador se arrepienta, para que se remitan los pecados de ese pecador y pase de la negrura, de la vanidad, de la banalidad, a una luz admirable. Tenemos entonces que entender que los malos hombres seguirán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero nosotros persistiremos en lo que hemos aprendido. Por misericordia hemos conocido al Señor y lo estamos entendiendo. Y vamos a persuadirnos sabiendo que lo que hemos aprendido lo podemos enseñar. Porque desde una juventud, de una niñez, como Pablo exhorta, hemos aprendido las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacer sabio a cualquier persona que lo toma para salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Padre amado, Dios eterno, misericordioso, tú eres fiel, tú eres bueno. Gracias por esta gran oportunidad, Señor. Gracias, Papá. Te alabamos y te honramos. Que tú pones ahora dicta este mensaje que es tuyo para las personas que le escuchen, que podamos sostenernos como un obrero aprobado, un obrero solamente aprobado, que todo lo que poseemos somos solamente hacedores de esos bienes, es decir, los aplicamos, podamos usar esos bienes como simples administradores. Nada hemos poseído. Algún día podemos llegar a decir como Pablo, estoy a punto de ser sacrificado y en el tiempo de mi partida esté cercano y he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe y la esperanza de poder tener esa corona de justicia, la cual el Señor dará oportunamente, justamente, con justicia a todo aquel que ama su presencia, aman su creación y su venida. Alabado sea el Señor, la gloria y la honra para el Señor y para nosotros su gran misericordia. Dios bendiga a la audiencia. Hasta mañana o cuando el Señor lo diga. Amén.